¿Quién iba a decir que el 2020 sería un año tan inusual, tan extraño, tan triste, por qué no decirlo? Donde ni siquiera nuestros mayores habrán vivido algo así. Y entiéndanme, que no hablo ni de guerras, ni de catástrofes naturales. Hablo de otra guerra y de otra catástrofe natural. Un virus que pone en jaque al ser humano, que nos asienta y nos dice, ojo que aquí estoy. Que nos hace valorar lo que realmente es importante, como un beso o un abrazo, o el poder de la soledad. Y para ayudar dentro de todo esto que nos está pasando, y alejarnos de ello, ¿por qué no? Aunque sea un ratito, de toda esa realidad. Y es que de lo que hablamos hoy es un teléfono, es un juego, es una conexión entre la vida o la muerte, o un acceso a la vida de aquello que está muerto. Tantas y tantas historias que comenzaron con una ouija. Existen historias bastante espeluznantes de este mal llamado juego. 27 de diciembre 1933. En Estados Unidos, un oficial naval muere por las heridas que le causó su hija, de 15 años, la cual declaró que la ouija le dijo que le matara, con una escopeta, que sería un disparo certero. Y tal y como dijo la tabla, así ocurrió. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Adrián. Por fin te veo la cara. Por fin, después de tanto tiempo. Muchos meses, sí. Podríamos haber utilizado la ouija para hablarnos, pero la verdad que estamos vivos. Sí, de momento, por suerte sí. Sí. Afortunadamente, en este siglo tenemos la posibilidad de utilizar la alta tecnología y no la atrasada como la que vamos a hablar hoy, como la tabla de la ouija. Sí. Aunque antes de empezar podemos recordar las redes sociales que tanto también se te dan. Pues sí, como ya sabéis, porque bueno, pues aquí están nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter como el círculo _negro, en Instagram como negro círculo, y ahora también estamos en YouTube como Círculo Negro. Así que ya saben dónde nos pueden encontrar. Se puede decir que somos youtubers ya. Totalmente, vamos. Además con las pintas que tenemos hoy, qué maravilloso. Con las galas que tenemos para hacer el programa, yo me he puesto de traje. El confinamiento, claro. No se me puede ver, pero me he puesto de traje para grabar, aunque sé que no se nos van a ver, pero bueno. Da igual. Así que elegancia ante todo. Totalmente. Así que antes de empezar a hablar de la ouija, sí que podemos hablar un poquito de nuestra experiencia propia, porque sí que en ciertas ocasiones tuvimos la osadía de realizarla, aunque es verdad que no nos pasó nada. Y creo que tengo vídeos que lo demuestran. Pero tengo que buscarlos. Tengo que buscarlos. Tienes todo siempre. Tengo un archivo, un Big Data. Adrián es el archivo de los vídeos. Tengo un Big Data por ahí. Pues todo el mundo que quiera hacerla, siempre con mucha cautela, porque es verdad que aunque a nosotros no nos pasó nada, sí que es posible que... Las cositas. Sí que es posible que cuando pues llegas a casa después de unas risas con la ouija, porque la gente lo hace normalmente por las risas, cuando estás en casa solo o cuando te acuestas en tu cama solo, sí que puede existir el poder de la sugestión, y la ouija pues también ayuda a eso, exista o no, porque tampoco podemos entrar en materia científica. Sí que la sugestión puede ser muy peligrosa, así que a todo el que lo haga, pues que tenga mucho cuidado. Cuidado, precaución, y que sepa lo que está haciendo, claro. Sí, porque lo desconocido puede estar al otro lado de un tablero, pero también en nuestra cabeza. Entonces, claramente. Para los que no sepan lo que es, la ouija es un mal llamado juego, que es una tabla de tamaño medio, donde hay un abecedario, donde hay unas palabras, entre ellas sí, no, adiós, y un vaso, que es el hilo conductor, donde ponemos los dedos para que todas esas preguntas que se hacen, pues alguien o algo conteste.
eligiendo letra a letra y con esas letras pues se forman palabras. Algo así. Muy bien explicado, Adrián, muchas gracias. Seguro es que mucha gente no va a conocer la tabla Ouija, si yo lo sé. O sea, mucha gente está empezando en este mundo. ¿Y qué preguntarías ante una presencia, ante una esencia, o qué es lo que buscas? Porque al final es un método de conexión con el más allá, con el supuesto más allá. Podemos hablar con un ser querido ya fallecido, o podemos hablar con algún famoso que haya muerto. Con Napoleón. Bonaparte. Lo que pasa es que con Napoleón pues tampoco te va a entender si le hablas en tu idioma. Está muerto y lo entiende todo. La muerte, ¿te imaginas? Que cuando mueres ya sabes todos los idiomas. Solo hay un idioma general. Sería súper curioso. Sería muy curioso y maravilloso, vamos. Sí. Por ejemplo, hay alguien ahí, o que nos digan qué hay después de la muerte, o qué va a pasar en el futuro. Podemos, aunque antes de entrar en todo esto, pues podemos hablar un poquito de el origen de la Ouija. El origen es fundamental, que además ya cumple varios siglos, aunque desde la época de Egipto ya se utilizó algo similar, una tabla de signos, ¿verdad, Adri? Con una especie de anillo atado a una cuerda y unas preguntas lanzadas así a la propia tabla. Sí, porque era como un cordel en el que el propio viento pues iba indicando dónde tenía que ir cada signo, ¿sabes? Y ahí donde iba, pues normalmente pues ese signo, que eran como palabras, pues eran elegidas, y así pues salían un poquito de lo que era el juego. Sí, eso es. Luego también en la época romana se utilizaba algo similar, y China tampoco se quedaba atrás. Digamos que pues es un prototipo que ha recorrido la historia desde hace tantos años y tantos siglos. Sí, pero lo que es el origen de lo que hoy conocemos, la Ouija. Sí, como tal. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, una tabla de la suerte, como así se vendió, y fue tal la magnitud de sus ventas que enseguida el negocio les llevó a ganar muchísimo dinero durante los siguientes 20 años, y además, según ellos, la Ouija les dijo que todo esto iba a ser un gran negocio, pero pasó el tiempo y una especie de maldición ocurrió, y es que el fundador se mató en una fábrica en un fatal accidente, pero el negocio siguió, aunque unos años más tarde los hijos del fundador venden la patente, curiosamente en la Segunda Guerra Civil, y ahí se aumentó mucho más las ventas. En época de crisis, de guerras, se multiplicaban sus cifras. Crisis como la que estamos viviendo ahora, que de hecho no es difícil buscar una tabla de Ouija, te la puedes hacer tú mismo. Pero por ejemplo en eBay, o por ejemplo en otras páginas de internet, incluso creo que alguna de juguetes, también puedes conseguir la propia tabla por 20-30 euros. Tampoco es excesivamente cara. Y decir que en su momento pues fue un juego más vendido incluso que el famoso Monopoly, que también tiene su historia. Cierto. Y hoy en día, ya después de pleno siglo XXI, pues el cine o muchas de las películas clásicas pues empiezan con alguien jugando a la Ouija, algo que sale mal. Por ejemplo, el clásico del Exorcista, por ejemplo, la película de Verónica, que emula el caso real de la niña de Vallecas. Pero también hay historias que son menos conocidas. Incluso podemos ahondar un poquito en la historia del Exorcista, porque tiene una historia real, que tiene una historia que se inicia con ella, con la Ouija, que era una niña de 14 años que intentaba contactar mediante la Ouija con su difunta tía, lo que hablábamos antes, de contactar con fallecidos. Y a partir de ese momento pues empiezan a pasar cosas muy inexplicables. La iglesia la declaró poseída y tuvo hasta 2 sesiones de exorcismos. Y unos 20 años después llegó el famoso William Peter Blatty a escribir su famoso libro El Exorcista,
con más de 13 millones de ejemplares, seguida de la película, la cual se convirtió en uno de los clásicos, en una de las películas más aterradoras y en una de las películas más galardonadas de la historia. Un peliculón ahí donde lo haya. Sí, y el libro también es muy recomendable. A mí el libro me gusta muchísimo más que la película. Sí, tiene, aunque son muy parecidas, la historia del libro te lleva a unas cosas y te das cuenta de unas cosas, y la película, ante la magnitud de la música, la magnitud de las escenas, también es un, o sea, yo creo que es un compendio. Si te lees el libro y te ves la película y lo asimilas todo con esa sintonía, al final es un círculo perfecto que es alucinante, vamos. A mí el libro, por ejemplo, me resultó me da menos miedo, pero el libro cosas, sí, te enteras más partes. pero aunque te leas el libro, pues la película también es muy recomendable porque, o sea, además es que es muy parecido. Entonces a mí me resultó bastante interesante el propio libro. Pero es que es el riesgo que tiene jugar o mal jugar con el mal llamado juego de la Ouija, y es que por alguna razón, en el momento que tú te pones a jugar, tampoco es recomendable jugar solo. No. Y también nos puede hacer pensar el hecho de que tú quieras jugar por curiosidad, por simple hobby. Tú puedes jugar al tablero, puedes jugar con el tablero, pero también puedes entender que ahí solo vas a sacar cosas negativas. Si pasa algo, no va a ser algo bueno, y si no pasa nada, pues vas a decir, menuda full. Pues eso es. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es lo que tienen este tipo de juegos, que no traen cosas buenas. Por eso tienes que tener la mente muy fría para saber que si juegas, pues tienes que tener mucho cuidado. Efectivamente. Hay que saber muy bien lo que se hace. Sí, porque si tú quieres respuestas, pues tienes que hacerte esas preguntas. Claro. Entonces, en el caso de demostrar que la Ouija es un portal que nos conecta con el más allá, también nos abriría a la simple pregunta de que hay un más allá, porque podemos pensar que después de la muerte hay muchas cosas. Hemos hablado en anteriores programas de la reencarnación, por ejemplo. La reencarnación es un más allá, aunque la gente pues se reencarne. Pero bueno, si hay un más allá con el que podamos contactar, pues la forma de vivir pues sería mucho más extraña todavía, o nos respondería muchas preguntas acerca de la gran pregunta de la vida, que es qué hay después de la muerte. Si la vida cambiaría tanto si supiésemos que después de morirnos vamos a un sitio y podemos contactar con esas personas o con gente que ya ha muerto, pues tú imagínate, crímenes se quedarían resueltos, o poder hablar a menudo con la gente, pues sería un juego bastante interesante. Sí, la verdad. Con ese miedo a que aparezca algo malo también, claro. No, claro, es que abres la puerta a cosas buenas, pero también a cosas malas. O sea, una puerta se abre y ahí entra de todo. Claro. Tanto lo bueno como lo malo. Entonces ahí está el dilema. Claro. Además es que todos nosotros podríamos contactar con gente conocida o con familiares. Pero tú, por ejemplo, si pudieses elegir con quién contactarías, una persona famosa, una persona que te llame mucho la atención, ¿tendrías algo? Yo, por ejemplo, es como, yo creo que uno de los grandes personajes de la historia podría ser Jesucristo, por ejemplo. Poder contactar con Jesucristo, o hablabas de Napoleón. No sé si Napoleón querría. Yo contactaría con Cleopatra, fíjate. Cleopatra, mira, es un personaje muy interesante de la historia. Me encantaría que me contara su historia, la historia real, porque hay miles de versiones y además cada año hay una versión nueva sobre la vida de esta mujer, que si estaba enamorada de uno, que si no, y que me contara todo sobre el Antiguo Egipto, que es maravilloso, por supuesto. Claro, es que no sabemos nada del Antiguo Egipto, o de la guerra de Troya, por ejemplo, que es todavía mucho más antigua, o un montón
de preguntas que tenemos hacia lo que es ya no solo antes de Cristo, sino la época romana o la Edad Media, que hay muy pocas historias. Sería muy interesante que una tabla nos llevase a conocer toda la historia que desconocemos, incluso probablemente más atrás todavía. Claro, con Paco el Neandertal. Con Paco el Neandertal, que ahí se dejó sus huesos. Y ahí, maravilloso. yo creo que murió porque le picó un pato. El Paco tiene su esqueleto ahí en el museo. Que no sé. Museo de Ciencias Naturales, tiene su esqueleto, que era grande, era grande. Se puede decir que tenía un buen pie. Era un machote. Sí, era un buen hombre. Pero, bueno, o sea, alejándonos un poquito, yéndonos un poquito más a otra historia muy conocida de lo que la Ouija nos puede atraer, nos va a llevar también a Estados Unidos. ¿Cómo no? El caso de Jennifer Lynn Spragueman. Esta chica era una joven de 14 años que vivía en el estado de Illinois, en Estados Unidos. De carácter frágil, siempre fue señalada como una chica muy nerviosa, que era muy fácil de impresionar. En diciembre del año 1972, una de sus compañeras de clase le propuso jugar a la Ouija. Jennifer aceptó y de inmediato lanzó una de las preguntas que, según los expertos de la materia, no debe ser dicha a la ligera. ¿A qué edad voy a morir?, dijo al tablero. La aguja guía, marcó el número 18, para posteriormente escribir las palabras asesinada y estrangulada. El 3 de octubre de 1976, faltando 2 semanas para su cumpleaños, Lynn fue brutalmente asesinada a manos de su estrangulador, el mismo que no pudo ser identificado. Hay otros medios por los cuales se considera que se pueden conectar nuestro mundo con el más allá. Estos sí que no se llaman juegos, son algo distintos, pero también nos sirve como hilo conductor para atraer ese mundo al nuestro. Y es que muchos de nosotros podemos usar las cartas como método para saber qué nos va a pasar, o responder las preguntas que no sabemos cuál es su respuesta, por el simple hecho de querer conocer todas esas incógnitas, y por el hecho de poder decidir mediante algo que no sea nuestra conciencia esa respuesta de sí o no, esa respuesta que nos consuele o que nos dé esperanzas, como lo podemos utilizar en la Ouija. Pero también existen los mediums, que son esas personas sensibles y sensitivas, que son capaces de sentir lo que nosotros no somos capaces de ver, oír o incluso sentir, en esos lugares donde ciertas presencias pues dejaron su rastro o su huella. Y las sesiones pues se suelen hacer con un reducido grupo de personas que se reúnen en una habitación oscura, seguramente alrededor de una mesa, y que busquen contactar con sus seres queridos, como hablábamos antes de la Ouija, pero mediante una persona. Y hay que ver que el individuo que dice ser medium realmente lo sea, porque hay mucho timo, que lo único que busca es enriquecerse. Y hoy en día pues también te pueden utilizar, porque seguramente tengan esa capacidad para, aparte de sacarte el dinero, pues convencerte de algo que no es realmente verídico. Pero si ahondas un poquito en el tema de medios, pues sí que hay algunos que tienen bastante buen currículum y de los que te puedes fiar. Cierto. Pero hay más medios por los cuales te puedas, por ejemplo, los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy en día. Puedes ir a un lugar, puedes ir a un sitio donde haya pasado algo, o donde una de las personas con las que queremos contactar pues hayan realmente vivido ahí y tengan una presencia o una energía que hayan dejado, por ejemplo una grabadora o una cámara de vídeo. Sí. Y ahí podemos tener una conversación con esas personas
podemos preguntarles, dejando su tiempo para que respondan, y aunque a priori no se escuche nada, pues sí que es verdad que también ha habido momentos o casos en los que al oír la grabación, cuando tú preguntas, después en la grabación se escucha una respuesta. Efectivamente, respuestas, sonidos. Pero sigue habiendo más, ¿verdad? Sí, sí. Como por ejemplo... Por ejemplo, los sueños son otra de las formas de contactar con el más allá y de recibir mensajes de espíritus. Tú, si deseas contactar con un ser querido, lo que tienes que hacer es pedirle antes de irte a dormir que venga. Y entonces ellos irán cuando estén listos. Deberemos prestar atención a los sueños porque, a veces no se presentan las personas, sino símbolos o cosas que nos recuerdan a ellos, y en verdad es exactamente lo mismo. Claro. También podemos decir que la naturaleza pues también lo puede ser. Por ejemplo, algún perro o algún gato que haya aparecido en tu portal. Y no es que el ser humano pues se convierta en animales, pero sí que es verdad que a través de estos seres que son un poquito más sensibles, porque tú tienes gatos, pero yo también, entonces sí que a veces pues han estado mirando al vacío. Incluso los niños también podrían serlo, pero bueno, eso no entraría dentro de la naturaleza, entraría dentro de otro campo. Estar mirando hacia lugares vacíos donde probablemente pues pueda haber alguien o ladrando o haciendo cualquier cosa. Sí, sí. Entonces, claro, entonces pues les puedes intentar mandar un mensaje, les puedes intentar mandar alguna señal, y a lo mejor pues por ese método pues también podrías contactar con ellos. Sí, de algún tipo de manera. Aunque el clásico de los clásicos pues es que se te aparezca directamente. O sea, aunque a priori pues te pueda dar miedo, pues habrá muchos testimonios que estás en casa tan tranquilo y de repente miras para atrás y ves a esa persona. O que estés durmiendo y te despiertes y en ese duermevela pues puedas hablar con esa persona, que ya no entraría dentro de los sueños, pero sí que entraría dentro de esa presencia que se te está apareciendo, porque es verdad que cuando un familiar muere, dice que hay una alta probabilidad, ya no sé si será tu imagen o será tu imaginación o será tu subconsciente, pero es verdad que a mucha de la gente pues se le aparece simplemente para despedirse, ¿sabes? Para una paz. Puede ser. Por ejemplo, el ejemplo de, es una película, pero para que entendamos el ejemplo, en la película de Sexto Sentido, al final cuando él se entera de que pues es lo que es un fantasma, va a despedirse de su mujer y lo hace mientras la mujer está durmiendo y mantienen una mínima conversación. Claro, sientes un montón de energías también. Puedes sentir la voz, o cuando tienes los ojos cerrados, oír un te quiero, o un te esperaré, o no lo sé, o un te voy a matar, ¿te imaginas? Eso te acojonaría totalmente. Pues yo me voy corriendo, la verdad. Bueno, pero igual que hay energías buenas, pues hay energías malas. Pero yo creo que todo el tema de la Ouija, hablando un poquito de psicología, pues seguramente se incluya por el afán que tenemos de saber de que el futuro, de qué va a pasar en el futuro, de todas esas preguntas, porque como somos tan insaciables, además tú y yo lo hablamos muchas veces, que hay muchas preguntas que no podemos respondernos y tenemos que tener una respuesta, porque no aceptamos un no tengo una respuesta. Claro, efectivamente. Entonces, como somos tan curiosos, somos seres curiosos, pues el ansia de saber más. Necesitamos saber más de alguna forma y a quien se le ocurriese lo de la tabla, porque al final hablábamos de patentes, pero esto se le ocurriría a alguien mucho antes, y hablamos de patentes, decir, venga, pues vamos a hablar con el más allá. Además hasta Leonardo da Vinci intentó inventar un teléfono para hablar con los muertos. O sea, esa barrera que llevamos desde el antiguo Egipto para intentar romperla, para hablar o para conectarnos con el más allá, siempre nos lleva
a actos buenos como los de los familiares, pero actos muy malos como los casos que hemos hablado de casos que incluso acaban en exorcismos. Entonces, si le abrimos la puerta a nuestros seres queridos, pues a lo mejor también le abrimos la puerta a todo mal que pueda albergar. Y a lo mejor un espíritu a ti no te hace daño, pero si ya estás sugestionado y tú piensas que sí, pues puede acabar contigo de una forma... Claro, porque si a ti te pasa en casa cuando estás tranquila o cuando estás durmiendo, pues a lo mejor te puedes hacer incluso daño tú misma para que no te lo hagan ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la sugestión también es como hablábamos antes, la sugestión también es un problema. Otro de los medios que podemos utilizar pues son las propias cartas, porque todo el mundo puedes aprender a echarte las cartas y puedes predecir tu futuro, o puedes decir, porque también lo hemos hecho mucho, ¿sabes? Entonces dice, bueno, voy a tener hijos, y te echas las cartas y las cartas te dirán que sí, que no, que vas a tener 8, que vas a tener 12 o que no, pues esas cosas también pueden pasar. Entonces, como tenemos tantos medios por los cuales intentar ver lo que nos va a pasar, creo que al final nos nubla un poco todo el hecho de que el futuro pues ya esté escrito también. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque normalmente todo lo que nos va a pasar no va a ser bueno, así que hay que tener mucho ojo con la Ouija. Aunque la curiosidad siempre está ahí. Yo ahí lo dejo. Pero la curiosidad mató al gato, amigo. Mató al gato y el gato se quedó con 6 vidas, porque como tienen 7... Ya ves. Sí, pero la verdad es que reflexionar sobre algo tan insignificante como la Ouija, pues nos puede dar muchas respuestas que queramos oír. Pero lo cierto es que una tabla con números, letras, palabras nos trae historias de mucho miedo, de mucho terror, y seguro que sin ese miedo pues nos lanzaríamos hacia un peligro mucho peor, ya que lo desconocido pues siempre anda presente, y si no lo vemos pues lo podemos dejar pasar y nos podemos convertir en una presa muy fácil para aquellos males que realmente nos puedan acechar. Y ya una vez dentro de nuestro cuerpo pues nuestra mente va a ser suya, y nuestro cuerpo se puede convertir en una cárcel de la que no podremos salir.